Bueno, yo les voy a hablar de dengue, sobre todo de vacunas y algunos aspectos generales. Silvia me va a ayudar seguro también porque es una experta en dengue. Eh, pero bueno, la importancia y la urgencia, ¿no?, de vacunar a raíz de un brote que ya empezó, en realidad, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires y en el norte, que es todo el año, no es estacional. Pero bueno, esta charla me gusta empezarla mostrando este cuadro. Se llama El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel, está en el Museo del Prado en Madrid, y refleja un poco lo que eran las epidemias o pandemias hace, digamos, mucho tiempo, pero sobre todo lo que me gusta mostrar acá, que así transcurrían los brotes infecciosos cuando no había vacunas, y sobre todo en esta época, fíjense, siglo XIV, cuando los recursos, digamos, médicos o biomédicos eran escasos, ni siquiera se sabía a qué se debían y mucho menos se sabía qué era lo que había que hacer. Esta es en la historia la pandemia más devastadora que afectó a África y Europa. Se sabía que era transmitida por algo que tenía la rata, después se supo que eran pulgas de la rata, y en esas pulgas, casi 600 años después, se identificó el microorganismo que genera estos cuadros de muerte, que bueno, se llamó fiebre negra o peste negra, por el tipo de lesiones que producían los ganglios linfáticos. Hubo tres, esta fue la segunda, duró 7 años. Y así transcurrían las epidemias hasta que se agotaban o se alcanzaba lo que hoy se conoce inmunidad de rebaño o comunitaria, por la infección natural, la inmunidad generada por la infección natural, pero el precio era altísimo, y en particular se habla de la peor epidemia esta que azotó sobre todo Europa, porque se supone que mató alrededor de 200 millones de personas, más de la mitad de la población europea y africana. Entonces, bueno, cuando empezamos con la pandemia de COVID estábamos así, exactamente. No sabíamos bien de qué se trataba, no había tratamiento, obviamente, porque no sabíamos bien cómo. Sabíamos que era un virus, qué tipo de virus. Obviamente no había vacunas, pero bueno, la cantidad de muertes que hubo y los cuadros que generaron, es lo que les comentaba hoy, que determinaron que se aceleraran los procesos de las vacunas, y a partir de tener las vacunas, en noviembre 2020, se autorizaron, y a partir creo que fue el 8 de diciembre que se dio la primera vacuna en Inglaterra, a William Shakespeare, por eso es famosa, eh, es donde se empezó a controlar, pero llevó mucho tiempo. Primero por la distribución de vacunas, la desigualdad en la distribución de vacunas, y después porque, bueno, como sabemos, este virus tiene una capacidad de adaptación muy alta, no una capacidad de mutación muy alta, pero al transmitirse tanto, logra adaptarse, por eso salta de una especie a otra, y eso hizo que la inmunidad comunitaria requiriera porcentajes de la población, que hoy estuvimos hablando, altos. O sea, hasta no llegar al 80, por lo menos 80% de la población no se controló. Pero bueno, rápidamente, esto era la globalización de esa época, afectó a esta población y con los años llegó a afectar a otras poblaciones. Hoy en día esto transcurre en horas, en días, la diseminación. Pero bueno, esto algo ya Silvia mencionó, simplemente qué es la inmunidad, es la capacidad que tiene el organismo que frente a un proceso infeccioso, que es la curva en azul, uno logra controlarlo justamente porque el sistema inmune lo que hace es generar mecanismos efectores que nos protegen, y una vez que desaparece el estímulo, ese sistema inmune se controla, se regula, y fíjense que esto no llega hasta acá abajo, queda en un nivel, digamos, basal, que esto es lo que se llama memoria, que va a depender de cada uno y de cada microorganismo que genera la activación del sistema inmune, que quedemos protegidos o no por un cierto tiempo, mayor o menor. Entonces, la inmunidad es la respuesta natural frente a un proceso infeccioso, es específica de cada microorganismo, es decir, que eso en dengue ahora lo vamos a ver, esto es importante. O sea, que la inmunidad generada contra un microorganismo puede no proteger contra otro, o puede proteger si es parecido. Y lo importante es esto, que si queda memoria, nos va a proteger de futuras infecciones. Es decir, que el proceso natural genera inmunidad, es cierto,
pero el precio puede ser muy alto y en COVID lo vimos. El precio alto, ¿cuál es? Que tenemos que pasar por un proceso infeccioso donde puede haber muertes, pero genera inmunidad. Entonces las vacunas es una herramienta artificial donde uno busca activar el sistema inmune de la misma manera que ocurre en la infección natural, por eso es importante saber qué ocurre en la infección natural, y en COVID no lo sabíamos, pero digamos es una respuesta artificial y no debería tener riesgo porque no enfrentamos al individuo a la infección, no hay una enfermedad infecciosa. Y como siempre, todos los procedimientos artificiales donde se manipula la salud tienen un cierto riesgo, pero bueno, en las fases clínicas lo que se hace, como hoy bien detalló Silvia, es tratar de minimizar esas reacciones adversas o toxicidad. Entonces siempre lo que se evalúa es la relación riesgo-beneficio y esto es lo más importante de las vacunas. Prepara para prevenir de futuras infecciones. Entonces vacunar es esto, es activar al sistema inmune de forma controlada, segura, previo a la enfermedad infecciosa, las vacunas preventivas, hoy tenemos vacunas terapéuticas, pero en procesos infecciosos este es el concepto, de manera de preparar al organismo para futuras infecciones. Entonces, dicho esto, algunas generalidades de dengue. Todos sabemos que es una enfermedad viral, un flavivirus que se transmite por vectores que son mosquitos, no cualquier mosquito, eso lo iba a dar Victoria en la charla siguiente, no cualquier mosquito, el principal vector es el Aedes aegypti, también el Aedes albopictus, en Argentina sobre todo Aedes aegypti, en Europa también hay otras especies, y se transmite cuando el mosquito contiene el virus, es decir, que está infectado y pica a un humano. Son mosquitos hembras, de hábito domiciliario. Lo que hace la hembra es chupar la sangre para permitirla que ponga huevos, por eso es la hembra. Y lo que tiene la Aedes aegypti, a diferencia de otros mosquitos, es que puede ir picando a distintos humanos, distintas personas, a diferencia de otros que pican una vez, ponen los huevos y se muere. Este no. Este puede hacer hasta 3 o 4 succiones de sangre y si la persona está infectada, chupa la sangre con el virus. El tema es que en los últimos años se ha expandido terriblemente y hoy se dice que más de la mitad de la población en el mundo corre riesgo de tener esta infección y estamos hablando, fíjense, de 100 a 400 millones de infectados por año. Es tremenda la cantidad. Se han identificado 4 tipos distintos de virus, 1, 2, 3 y 4. Son virus, bueno, técnicamente RNA, tiene una cubierta, una membrana lipídica que lo toman de las células donde se generan y salen, y ciertas proteínas que están en la membrana que son importantes para que este virus pueda invadir una célula y desde el punto de vista inmunológico y del diseño de vacunas esto es fundamental. El tema es que ya se están viendo de cada uno de estos 4 serotipos distintas variantes, lo cual puede llegar a generar con el tiempo lo mismo que está pasando con el SARS-CoV-2, generar ciertos nuevos tipos virales para los cuales la vacuna no protege. Todavía no lo estamos viendo, pero a medida que haya una expansión y una transmisión y una infección cada vez mayor, esto es probable que genere un problema. Todos tienen la misma estructura, hay proteínas estructurales, que son estas que forman la cápside, y otras proteínas no estructurales, esto es importante, algo que les voy a mencionar después, que tienen que ver con la forma de replicación del virus. Y el tema es que estos 4 serotipos producen o infectan humanos, producen enfermedad, pero acá ya tenemos una complicación. La mayor parte de los individuos infectados o enfermos desarrollan una enfermedad o leve o asintomática, o sea que ni se enteran que estuvieron infectados o enfermos. Eso es un problema y puede ser hasta severo o inclusive producir la muerte. Esto con los 4. La inmunidad natural, es decir, un individuo que se infecta y desarrolla o activa el sistema inmune, la inmunidad natural es serotipo específico, es decir, la persona que se infecta con el dengue 1 va a tener inmunidad y va a estar protegido contra dengue 1.
no contra el resto, salvo en los primeros meses, donde la respuesta es muy potente y puede haber una cierta reactivación cruzada, pero como los anticuerpos con el tiempo decaen, a los 3-4 meses ya queda protegido solo contra el serotipo contra el cual se infectó, y hasta ahora lo que se dice es que esa memoria que le queda es para toda la vida. O sea, si se vuelve a infectar con ese serotipo no pasa nada, está protegido porque ya tiene sobre todo anticuerpos que van a evitar que tenga una enfermedad severa o inclusive que se replique el virus. El tema es es una de las pocas infecciones o enfermedades infecciosas donde ocurre esto que se llama agravamiento mediado por anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene una respuesta inmune, sobre todo mediada por anticuerpos, si se infecta con un virus que no fue el que generó los anticuerpos, ese anticuerpo puede facilitar la entrada del virus a la célula, se replica más rápido, genera una respuesta en el individuo más potente, una respuesta inflamatoria más potente, y eso es lo que se llama ADE o agravamiento mediado por anticuerpos. Ahora algo les puedo mostrar, algo más. Entonces, para dengue el gran problema es además que en el brote del año pasado, si bien estos no producen enfermedad severa en la primera infección, ya se ha visto que con dengue 2, puede ser que tenga que ver con estas variaciones, puede producir enfermedad severa en la primera infección. Ese es un punto a considerar, o sea que esto sí se va a producir en las reinfecciones, pero puede haber una primera infección donde el individuo tenga una enfermedad severa. También habrá que ver si antes tuvo una enfermedad sintomática o no. Entonces, dicho esto, la importancia de las vacunas es que debe proteger contra los 4. ¿Por qué? Porque tenemos los 4 virus circulando. En Argentina se han detectado los 4, a veces no todos simultáneamente, no todos en el mismo brote, pero en el del 2023-2024, dengue 1, 2 y 3 estaban. Entonces, una persona que se infecta inclusive dentro de un mismo brote, por ejemplo, con dengue 1, ¿se puede infectar después con dengue 2 o 3? Sí. Y ahí es donde ocurre este fenómeno. ¿Por qué? Porque la inmunidad no es específica de dengue 2 o dengue 3, sino dengue 1, que es contra lo que se infectó. Entonces, la vacuna lo que tiene que hacer es generar inmunidad contra los 4. Una persona vacunada que genere una buena respuesta inmune contra los 4, si después se infecta con cualquiera de los 4, va a estar protegida. Esa es la gran diferencia entre la inmunidad post-vacunación y la inmunidad post-infección, que siempre es con una o, si se van acumulando, con más de una. El principal punto, más allá de la vacuna, el principal punto de prevención es el control del vector, el control del mosquito. ¿Por qué? Porque si no hay mosquitos no hay dengue, eso está claro. Entonces, el principal punto de control tiene que ser el control de los mosquitos, por eso es que se hace tanto hincapié. Con los problemas que hoy tenemos en el control del mosquito, la vacuna se hace cada vez más importante, y sobre todo ahora que hay vacuna. Hace unos años no había vacuna. O sea, ahí no teníamos otra que controlar el mosquito. Hoy es importante el control del vector y además la vacuna. Y el otro punto importante es que no hay tratamiento específico. No tenemos tratamiento específico de dengue. Estas dos proteínas codificadas por el RNA del virus son las que más nos interesa para el tema de la vacuna. Esto voy a ir muy rápido, simplemente es para mostrar la complejidad. A nosotros, digamos, si estos son los mecanismos inmunes que se generan en una infección viral, para el virus de dengue el más importante es esto, generar anticuerpos que se llaman neutralizantes, porque hacen dos cosas. Primero, se unen al virus y permiten eliminarlo, y segundo, se unen a las proteínas, como vimos recién, de la cápside y evitan que el virus entre en una célula y se replique. Entonces, este es el principal mecanismo efector protector. Y para que estos anticuerpos no produzcan esa reacción por agravamiento, estos anticuerpos se tienen que unir bien, tienen que ser un cierto tipo de anticuerpos, IgG, y tienen que unirse con alta afinidad. Esos son los que se llaman anticuerpos neutralizantes que hacen esto. Cualquier otro anticuerpo que no haga eso, lo que hace es facilitar la entrada a la célula. Entonces, para tener anticuerpos neutralizantes necesitamos obviamente linfocitos B,
se transformen en células plasmáticas, pero para que estos generen anticuerpos de alta afinidad e IgG, necesitamos que haya linfocitos T. Entonces una vacuna para dengue tiene que tener una muy buena inmunidad B para generar los anticuerpos que necesito y una muy buena inmunidad celular T para que haya esta colaboración, genere buenos anticuerpos, también se generen buenos linfocitos T citotóxicos y, sobre todo, no puedo entrar en detalle por cuestiones de tiempos, haya una buena capacidad de generar de linfocitos B y T de memoria. O sea que es una vacuna difícil que tenemos que obtener y además tenemos que obtener todo esto contra 4 virus. O sea, lo que es una vacuna en realidad son 4. Y tiene que funcionar muy bien porque tenemos que generar buenos anticuerpos, porque si no vamos a tener este fenómeno de exacerbación de la infección. Si uno analiza en el mundo la distribución del mosquito, fíjense, ocupa zonas tropicales y subtropicales. El tema es que no solo la proyección que se ha hecho, sino lo que estamos viendo actualmente y sobre todo en nuestro país, cada vez se está extendiendo hacia zonas donde antes estas especies no estaban. Si uno analiza la presencia del virus, coincide con la del mosquito, es lo que dijimos. Si no hay mosquito, no hay virus, y si uno analiza la frecuencia o digamos, la localización de los enfermos, coincide exactamente. Por eso hacemos hincapié que el principal factor para evitar la enfermedad es controlar el vector, y el otro punto es prevenir la enfermedad a través de las vacunas. Hace muchas décadas que se vienen estudiando estas vacunas, hay distintas plataformas, virus muerto, como ya mencionó Silvia, virus vivo, ADN, subunidades proteicas, fracasaron todas. Todas han fracasado. Lo único que ha sobrevivido son estas 3 vacunas que, bueno, esta es la que está en fase 3 y estas 2 son las que están aprobadas, son lo que se llaman virus atenuados quiméricos, que ahora les voy a explicar qué significa virus atenuados quiméricos, pero hoy en día esta vacuna de Sanofi Pasteur es la que se aprobó, licenció en 2015, Argentina 2017, ya prácticamente, acá no hay más, no se usa más. La que se usa actualmente es esta de Takeda, ahora les voy a explicar por qué. Y un dato importante es esta, que es una vacuna en realidad es de NIH, que se está produciendo en Butantán, en San Pablo, y esta está muy próxima a aprobarse y lo importante de esto es que si en Brasil se aprueba esto, bueno, vamos a tener más disponibilidad del único productor de vacunas que hay en el mundo, que es Takeda. Las 3 vacunas se ha visto en fase clínica y estas 2, digamos, que ya están aprobadas, que protegen de dengue sintomático y sobre todo, como les voy a mostrar ahora, de dengue severo. Hay buenos parámetros en cuanto a la eficacia de protección. Ahora bien, como es virus vivo atenuado, como dijimos hoy, estas son las situaciones donde está contraindicada y no se debe dar. Embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, inmunodeficientes o inmunosuprimidos por la razón que sea, y como son más de una dosis, si ha tenido alguna reacción adversa en la primera dosis, no hay que dar la segunda. No tenemos opción porque acá no hay otra vacuna, hay una sola. ¿Está claro? Lo que se ha visto que las 3 vacunas son distintas. ¿Y por qué hablamos de virus atenuado quimérico? Porque lo que se ha hecho es usar distintos tipos de virus como portadores de los inmunógenos de la vacuna, que son esas 2 proteínas que hoy les mencioné, proteína M y proteína E. O sea que lo que se busca con las vacunas es generar anticuerpos contra M y contra E, anticuerpos neutralizantes, pero se construyen a partir de un DNA. En el caso de la vacuna de Sanofi Pasteur, digamos, el esqueleto en el cual está este DNA es fiebre amarilla, y se utilizó fiebre amarilla porque es una vacuna muy buena, la de fiebre amarilla, para fiebre amarilla, entonces aprovecharon ese vector atenuado, le sacan los genes del virus de la fiebre amarilla y se los reemplaza por estos virus estructurales de dengue, y así es como esta vacuna era tetravalente porque tenía fiebre amarilla con genes para
proteínas de dengue 1, 2, 3 y 4. Y esta, fíjense que es esta, protegía principalmente para dengue 4, después dengue 3, dengue 1 y dengue 2. O sea, generaba cantidades de anticuerpos que producían mayor protección contra dengue 4. Después aparece la de Takeda, se aprobó en Argentina el año pasado, pero el 2022, en varios otros países, no en Estados Unidos. Estados Unidos tiene nada más que esta, pero hasta ahora Estados Unidos tiene muy poco dengue, prácticamente no tiene. La Argentina es reemergente. Y esta vacuna de Takeda, que es la que hoy está en nuestro país, la que está, entre comillas, disponible, más allá de un problema de producción y de disponibilidad, esta vacuna utiliza un virus vivo de dengue 2, o sea que la vacuna contra dengue 2 es el virus de dengue 2 que está mutado para atenuarlo, para que no produzca enfermedad, y para los otros serotipos se reemplazan las proteínas de dengue 2 por 1, 3 y 4. Y la vacuna del Butantan de NIH es muy parecida, pero en vez de usar dengue 2 usa 1, 3 y 4. Entonces el 1, el 3 y el 4 son el mismo virus atenuado y la de dengue 2 se construye a partir de dengue 4. ¿Siguieron eso? Lo importante de esto es que son vacunas a virus vivo y se llama quimérica justamente por esto. Y fíjense que todas las vacunas producen distintos niveles de protección, o sea que son todas distintas. Y los parámetros de protección son bastante buenos. La eficacia de protección general, estamos hablando de un 60 a un 80%, aunque esta ahora sí hay datos, la del Butantan. Es distinta, sobre todo esta, la de Takeda, si el individuo estaba previamente infectado o no. Pero acá en este cuadrito tenemos un poquito lo que les dije recién. Hay algunas diferencias y algunas cosas que me interesan resaltar. Estos son algunos de los trabajos, que no voy a entrar en detalle, de las distintas vacunas. La que más se conoce es la de Qdenga o de Takeda. Pero bueno, la de Dengvaxia, que es la que ya no se usa más, acá por lo menos son 3 dosis cada 6 meses. O sea que es una vacuna que lleva un año generar inmunidad, por eso era una vacuna hasta el año pasado que no servía para frenar un brote. O sea, una vez que empezaba el brote no tenía sentido vacunar porque no lo iba a frenar. Estas son las edades, fue aprobada en 2015 y en Argentina 2017. El tema que se vio que a los 3-4 años, sobre todo los individuos de 9 años, vacunados, si se infectaban después de vacunarse, hacían un agravamiento de la enfermedad. Es decir, que la vacuna les funcionaba como si fuera una primera infección. Entonces esta vacuna, y eso tal vez es lo que produce un poco de confusión en la población en general, esta vacuna no se puede aplicar o no se podía aplicar en individuos que no habían estado previamente infectados y solo se podía aplicar en individuos ya infectados previamente. ¿Está claro? En cambio la de Qdenga, que es la que tenemos hoy, son 2 dosis de 0 a 3 meses. En principio no sirve para frenar un brote. Fue aprobada por ANMAT para mayores de 4 años sin límite de edad, en 2022 en el resto del mundo, 2023 aquí. Y esta vacuna hasta ahora no está contraindicada en individuos que no se hayan infectado. Ese es un dato clave. O sea, esta vacuna se lo pueden dar todos, hayan estado infectados o no infectados. Y hasta ahora los datos en función de los ensayos clínicos indican que hasta 5 años tenemos protección, o sea que tienen una buena memoria. Es una muy buena vacuna, como les dije acá, que protege contra dengue 1. Bueno, acá no estaba dengue 3 porque el principal estudio se hizo en Brasil y en ese brote no circuló dengue 3, pero sobre todo protege de dengue 2, que es el que produce la enfermedad severa con mayor frecuencia. Bueno, esto lo voy a pasar, es un poco la explicación de por qué se puede producir con lo que se llama anticuerpos subneutralizantes el agravamiento de la enfermedad. Pero bueno, les voy a mostrar muy rápidamente algunos de los trabajos que demuestran la eficacia de protección y sobre todo los números. Y hay muchos trabajos, fíjense como hoy vimos la cantidad de voluntarios que se necesitan para estos trabajos de eficacia en fase 3. En este trabajo lo que se mostró, lo que les traigo de todo el trabajo, es
la frecuencia o el porcentaje de individuos que tuvieron dengue, ya sea los que habían recibido placebo, o sea, no fueron vacunados, infectados o no infectados, versus los que recibieron la vacuna. Y esto se hizo un mes luego del esquema completo. O sea, primera dosis, a los 3 meses la segunda, al mes evaluaron, y fíjense los datos para prevenir dengue sintomático, para prevenir una enfermedad con síntomas, tiene unos valores muy importantes, de 80%. Y para prevenir dengue severo o hospitalización o muerte, fíjense el valor. O sea que esta vacuna de Qdenga es una vacuna muy buena para evitar dengue sintomático y sobre todo para evitar dengue severo. Produce prácticamente en todos los individuos que son vacunados la seroconversión, es decir, que aparecen anticuerpos neutralizantes y sobre todo contra dengue 2. O sea, la vacuna que produce Takeda y que acá se está distribuyendo es una vacuna que tiene parámetros de seguridad y de protección excelentes. En este otro trabajo evalúan esa protección a los 3 años. O sea, se dan las 2 dosis y a los 3 años, y de nuevo, si bien bajan los parámetros de protección frente a dengue sintomático, fíjense el de hospitalización. O sea que a los 3 años de haberme dado las 2 dosis, yo tengo una chance mucho menor de desarrollar un dengue severo con respecto al que no la recibió. Y lo que apareció a fines de agosto, que creo que es un dato clave, sobre todo para nosotros en este momento, es este trabajo donde evalúan lo mismo, o yo les muestro básicamente lo mismo, la eficacia de protección de dengue sintomático, a los 3 meses de la primera dosis. Es decir, que esto está evaluando el efecto que tiene la vacuna con una sola dosis. Y el valor es importante. Entonces, ¿esto qué está diciendo? Que por más que empecemos a vacunar ahora y ya estamos en el medio del brote, esta vacuna va a tener un efecto. En realidad esto se vio este año en enero, cuando se empezó a vacunar en el norte, ya había reportes, obviamente no estaba publicado, pero ya se decía que bajaban los casos. Bueno, evidentemente es esto. Si empezar a vacunar ahora tiene un efecto, no es que no sirve para nada y es probable que module el desarrollo o la evolución de un brote. Yo creo que este trabajo es fundamental y, como les digo, hace muy poquito. Y bueno, y rápidamente contarles cuál es la situación en Argentina. Han habido varios brotes, cada 3, 4 o 5 años. Bueno, el del año pasado, 2023-2024, fue mucho mayor que los anteriores. Ya se han visto circular los 4 serotipos de dengue, por lo cual la vacuna es fundamental. O sea, cualquiera se puede infectar con más de un serotipo y tiene más chances de desarrollar la enfermedad severa. El último brote fue el primer brote con dengue 2, por eso probablemente hubo más cantidad de casos severos en una primera infección. Los números son tremendos. Y también la distribución por edades. Esto tiene que ver con la recomendación que se hizo desde CONAIN. La mayor cantidad de casos sintomáticos, fíjense en qué edades se da, a partir de los 15 hasta los 40 años. Los últimos brotes prácticamente esto no cambió, pero el número de fallecidos se da principalmente a partir de los 60. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, con Silvia somos parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y lo que se recomendó, como hoy se dijo al Ministerio, son estos 3 aspectos. Primero, la divulgación, informar a la gente, a la población es fundamental. Segundo, prevención, y en prevención estamos hablando sobre todo de control del vector, del mosquito, que es la medida preventiva número 1. Y tercero, si quieren, la vacunación, ahora que hay vacuna. Y con respecto a la estrategia de los planes de vacunación, desde CONAIN se recomendó no incluirla en calendario nacional, por distintos motivos, pero sobre todo porque no hay cantidad para vacunar a todo el país, pero hacerlo en forma focalizada, escalonada y progresiva, en función de los grupos etarios que antes les mostré. O sea, se prioriza vacunar de los 15 a los 40 años. Cada provincia puede fijar distintos criterios, pero digamos, esta es la recomendación desde el Ministerio o al Ministerio de Salud de Nación, fue en marzo de este año.
y sobre todo priorizar las regiones donde hay mayor cantidad de casos. Esto es lo que se llama vacunación focalizada y no en calendario nacional. Esto fue la recomendación desde CONAIN. Por lo cual, bueno, las distintas provincias tomaron, digamos, decisiones sanitarias, algunas basadas en CONAIN y otras no, pero bueno, ya desde el año pasado se estuvo vacunando en Misiones, Salta, luego Corrientes, después Córdoba, y bueno, en la provincia de Buenos Aires, este lunes y martes, ya se empezó, con un programa se compraron 500.000 dosis, o sea, para vacunar a 250.000 personas con las 2 dosis. Se definieron criterios o prioridades, y entre esos criterios se prioriza aquellos que ya tuvieron dengue, que son los que tienen más chances de hacer con una segunda infección un dengue severo, por lo cual las pocas vacunas que hay se van a priorizar a los que ya tuvieron dengue, y hay registrados 110.000 personas, por lo cual hay un excedente de vacunas, entre 15 y 59 años, en realidad creo que ahora es entre 15 y 39, y la primera etapa, lunes y martes se mandaron mails a todas estas personas y habrá que ver quién la acepta y quién quiere darse la vacuna, pero va a haber un excedente, y sobre todo que vivan en estas zonas del AMBA, ¿no?, que es donde se encuentra la mayor cantidad de casos. De manera que van a recibir un mail, y a partir del 17 de octubre va a haber una inscripción, hay que ir a la página, está aquí, digamos que va a haber una inscripción voluntaria, porque van a sobrar vacunas, y fuera de estas prioridades después decidirán las autoridades qué criterio adoptar para utilizar esas vacunas. Y bueno, la distribución es un poquito distinta. En provincia de Buenos Aires hay más casos entre 45 y 65 años con respecto a todo el país. Pero bueno, el punto es que si bien hay vacunas, Brasil compró toda la producción de este año de Takeda. Por eso acá, si quieren comprar o conseguir, va a costar. No sabemos cuándo, pero creo que hace un mes dijiste, Silvia, que ya no hay más vacunas. Por eso les decía, es fundamental que aprueben la de Brasil, así Brasil libera un poco, porque es un monstruo la cantidad, los millones de infectados que tienen, y ellos la tienen también, la vacuna para adolescentes dentro del calendario. Entonces, bueno, para terminar, generar una vacuna para dengue es un desafío, es una vacuna muy difícil. No es una sola vacuna, sino son 4 vacunas. Tenemos que tener buenos parámetros de seguridad, como cualquier vacuna. La entidad regulatoria principalmente va a controlar o vigilar esto, pero acá tenemos algo que no hay en otras vacunas, que es esto: la posibilidad de generar ese mecanismo de agravamiento por los anticuerpos producidos en la vacuna. La vacuna tetravalente tiene que generar buenos anticuerpos contra los 4 serotipos, buena cantidad y calidad de anticuerpos neutralizantes contra los 4 serotipos, porque los anticuerpos subneutralizantes también se generan, o sea, que producen este agravamiento cuando la persona produce menor cantidad de anticuerpos, por lo cual la vacuna tiene que ser contra los 4 serotipos, tiene que ser seguras, tiene que generar una buena inmunidad celular y humoral, tiene que generar buena memoria, y con el tiempo, sabiendo que declinan todos los mecanismos inmunológicos, hay que hacer una buena vigilancia para ver si con el tiempo aparece una persona vacunada que se infecta, si tienen este fenómeno de agravamiento. Entonces, para nosotros aquí la necesidad de vacunas sí es urgente, ya. Y sobre todo, como les digo, teniendo Brasil al lado, que es un reservorio tremendo de los 4 serotipos que ya los tenemos acá, y por todo el intercambio que hay de individuos y de mosquitos, no, porque el mosquito no se traslada muchos metros del domicilio donde vive. Pero bueno, uno lo que espera es que tengamos ahora brotes epidémicos ya no cada 3 años, sino todos los años. En el norte no es estacional, tienen mosquitos todo el año, lo cual es un problema. Acá es estacional. La mayor cantidad de regiones endémicas e hiperendémicas, porque el mosquito se va adaptando a vivir en otros climas. Como si todo eso fuera poco, hubiera estado bueno, Victoria, que explique eso, ellos han descrito
que además ahora el mosquito logra generar resistencia contra los productos químicos que se usan para fumigar. O sea que ya no nos queda nada, nos queda la vacuna. Nada más. No quiere decir que eso ocurra en todos los lugares, han analizado o han secuenciado el DNA de mosquitos de la región de Buenos Aires, pero bueno, es una gravedad que, bueno, es lo que ocurre en la naturaleza, en la adaptación. Entonces, bueno, teniendo vacunas y una buena vacuna, como Qdenga, que se la pueden dar todos, después va a ser fundamental hacer un seguimiento, y sobre todo para distintas edades, porque está aprobada para mayor de 4 años, sin límite de edad, pero todavía no hay datos publicados para mayores de 60 años. Sí hay datos y sí hay, digamos, evidencias en nuestro país que para mayores de 60 años no produce reacción adversa. O sea, se puede vacunar una persona de mayor de 60 años, por eso no está vacunado. Y todo, bueno, lo que es fase 4 o vacunación en vida real para ver cómo se desarrolla, como ya hoy contó Francisco, la vacuna cuando estamos aplicando o vacunando millones de personas. Creo que no había nada más. Bueno, muchas gracias. Sí. Sí. Sí, esa era, yo diría que era casi la gran pregunta. Por eso, hasta que, digamos, apareció este trabajo, lo que se decía es, vas a tener una buena inmunidad después de la segunda. Con este trabajo te dice no, con una sola dosis funciona bien. Yo creo que no lo remarqué, la de Butantan es una sola dosis. Es probable que con una buena vacuna y una dosis funciona. Como hoy dijo Silvia, si damos las dos, mejor. Y si está más espaciada, yo creo que es mejor. No está demostrado. El problema era cuando no apareció este trabajo, que se decía que recién después de los 3 meses ibas a tener una inmunidad protectora. Entonces, ¿qué pasa si vos vacunás durante el brote? Haces la primera y la segunda dosis en el medio del brote y vos te podés infectar. No vas a tener los anticuerpos con esa calidad. Entonces tenías muchas chances de hacer un agravamiento. Con este trabajo eso podría llegar a estar descartado. Así que yo creo que hoy en día la recomendación es, aunque estemos en brote, darse una y cuando esté la segunda, dársela. Peor es no darse nada. Una dosis algo hace. Ah, sí. Mira, hasta ahora no hay efectos adversos. O sea, lo que se espera es la reacción esa de agravamiento. Con la de Takeda no hay, la de Sanofi ya está claro eso. En Brasil sí ¿cómo se dice? Denunciado, declarado reacciones de anafilaxia, alergia, por algún componente de la vacuna. Sí puede haber una reacción de anafilaxia contra los componentes después de la primera dosis. En ese caso, cuando aparece, no hay que dar la segunda. Aparentemente en Brasil hay personas que ya tienen una condición alérgica contra algo del medio ambiente, se dan la vacuna en la primera dosis y ahí aparece, y no es por la vacuna, sino es la única reacción adversa que, por lo menos que yo sepa, no sé vos Silvia si tenés algún otro dato. Gracias. Lo de reacción alérgica grave que se da sobre todo en los primeros 30 minutos, por eso para todas las vacunas se recomienda que la persona, que la única vez que se hizo bien fue con las vacunas de la COVID, se quede 30 minutos en el puesto de vacunación. Es la anafilaxia, que es la reacción grave. Usualmente se espera un caso por millón. Lo que ocurrió y que está publicado de Brasil, que la Anvisa, que es la agencia regulatoria brasileña, dio el alerta, es que cuando ellos llevaban, redondeo, 350.000 dosis aplicadas, tenían una frecuencia de, en vez de 1 por millón, les daba 63 por millón. Y entonces ahí vino el alerta, y cuando hay una alerta hay que modificar el prospecto. Esa es una que es rápida, por eso la importancia de quedarse en el puesto. Y la otra es entre los 7 y 14 días de administrada. Esto pasa con las primeras dosis
que hacen un cuadro tipo dengue chiquito, que tienen febrícula, que tienen fiebre, les duele la cabeza, decaimiento y algún dolor muscular. ¿Por qué? Porque es una vacuna a virus vivos y circula, hay viremia, lo mismo que puede pasar con sarampión, que es entre los 7 y 10 días el efecto adverso sistémico. Acá es entre los 7 y los 14 días, y eso es todo. Hasta ahora falta también la prueba del tiempo y del número de dosis. No hay otros efectos adversos graves, porque tenemos, ya Brasil debe estar llegando, debe haber superado el 1.000.000 de dosis. Uno cuando supere el 1.000.000 de dosis es ahí donde se puede detectar algún efecto adverso grave, pero hasta ahora eso es todo. La reacción alérgica y la posibilidad de una manifestación sistémica leve, pero con la primera dosis, nada más. En enero de este año, un año hay que esperar. Ahora es una dosis por año, igual que gripe, acuérdense. Sí, con otra vacuna. No es claro, por la vacuna o no. No, cuando hay un síndrome de Guillain-Barré que con lo que está asociado es con vacuna antigripal y con vacuna antitetánica, son los dos que hay referencias en la bibliografía, en ese caso se contraindica la vacunación específica, es decir, si fue por gripe, un síndrome de Guillain-Barré, no puede recibir la vacuna. Siempre cuando hay un efecto neurológico grave por vacuna, lo que se evita es la administración de otra dosis de la misma vacuna. Ese es el concepto. Sí, otra pregunta por ahí que hacen mucho es con la edad. Mayor de 4 años y se dice hasta 60, pues muchos estudios están publicados hasta 60. Acá se aprobó sin límite de edad. Eso es porque ANMAT tuvo acceso a datos de Takeda. Por eso se aprobó, porque si no se hubiera aprobado hasta los 60, hasta 60. Acá aprobaron más y bueno, y hasta donde nosotros averiguamos, inclusive en CONAIN y reuniones con Takeda, y ANMAT tuvo acceso a datos en mayores de 60 y además acá ya se ha vacunado contra mayores de 60 y como les decía, no ha habido reacciones adversas ni algún otro tipo de reacción, por lo cual no estaría, digamos, contraindicada para mayores de 60. Ajá. Que va a intervenir. O sea que no está mal indicada. Sí. Si es dentro de, digamos, de lo que sería gratuita por ¿cómo es? La autoridad sanitaria, no, ahí no, lo llaman y acepta el que ya tuvo, claro. Después no sabemos qué van a hacer con el excedente de vacunas, porque hay más vacunas que los casos declarados y probablemente haya muchos más casos positivos de lo que cada uno sabe, que ni se enteró que tuvo. Pero si vas a una farmacia, yo me las di sin orden. Hoy la compré y me la dieron. Sí, pero debería ser con prescripción, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 buscas anticuerpos. No. Y si no estás vacunado y a vos te da anticuerpos es porque tuviste dengue.
Cuando estás vacunado no hay forma, ni siquiera con una PCR, porque es el virus vivo atenuado de la vacuna. O sea, vos lo que decís es, me hago una serología, si me da positivo, después puedo ir a pedir, denmela. No hace falta que te lo hagas. No tiene sentido. Esa es la gran diferencia con la otra de Sanofi, que había que hacer serología, si no, no te la daban. O sea, si te la iban a dar la vacuna, estaban obligados a hacerte la serología. Esta no, esta es lo mismo. Si tuviste o no tuviste, lo mismo. Sí, ahí sí. Sí. No sabemos qué es lo que van a hacer, ¿no?, el ministerio. Probablemente uno de los aspectos que algo escuché es que como es de 15 a 39, la segunda etapa va a ser de 4 a 15. Probablemente van a priorizar eso, pero todavía no hay nada. ¿Otra pregunta, comentario? Sí. Sí. Son estos. Sí. Sí. Claro, estos son los que figuran. O sea, esto es lo que se mandó mail lunes y martes. Y la semana que viene ya se empieza a aplicar. El que no contesta o no, digamos, no es voluntario, bueno, No, y con respecto a notificación hay otra situación, que el subsector privado, que también estuvo desbordado que el público, no notificó. Y en el subsector privado hay diagnóstico confirmado. Probablemente si empiezan a cargar, porque van a tener la demanda de la persona que estuvo enferma, esas cifras se van a modificar, porque al saber que tienen acceso a aseguradas las 2 dosis gratuitas, van a insistir con esto. Sí, y coincido, la terrible complicación es que sea por nexo epidemiológico, porque hubo partidos del conurbano como Lomas de Zamora arrasados, literalmente, en los cuales prácticamente no se hizo diagnóstico de confirmación. Sí, es que va a pasar por esta presión del acceso gratuito a la vacuna y asegurar las 2 dosis, cosa que hoy en el subsector privado no está asegurado. ¿Ustedes son todos del equipo de Teresa? Muy bien. sí, mira, te digo, cuando se tomaron, se definieron esas prioridades, ese número era 80.000. Que hace un mes de eso. O sea, en un mes aparecieron 30.000 más, es lo que vos decís. Y va a seguir aumentando, seguro. Bueno, muchas gracias. Muy buena la interacción. Gracias, Silvia. Muchas gracias.